¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos arrancando este cuarto módulo que se titula Testifica a Cristo, y donde la palabra clave para todo este módulo es la palabra comisión. En esta primera clase estamos arrancando con la misión de nuestra vida. Nos metemos en la lección de hoy haciendo primeramente, como primer punto, un repaso de los 4 módulos de esta escuela de siervos. En el módulo 1 hemos visto que somos criaturas nuevas, que somos nuevas personas con una nueva identidad en Cristo y que formamos parte de una nueva familia en Cristo. Esta es la iglesia, una nueva identidad que tenemos como hijos de Dios los creyentes. Luego, en el módulo 2, estuvimos siendo desafiados a madurar, entendiendo la madurez no solamente como un estado, sino como un proceso en el que nos sostenemos en permanente crecimiento en el Señor. Para esto habíamos visto primeramente la parte de hábitos, que había hábitos que no convenían en nuestra vida, que debían ser desechados, y luego sí una serie de hábitos o disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer y que tenemos que desarrollar. Pasamos entonces al módulo 3, donde estuvimos enfocados fundamentalmente al ministerio. Comprendimos que todos los hijos de Dios somos llamados a ser discípulos siervos, a llevar fruto, a producir fruto, a cumplir la obra en el ministerio que Dios nos preparó, y también estuvimos analizando los dones espirituales con el objeto no solamente de conocer cuáles son los dones espirituales, sino también poder evaluarnos y poder identificar cuáles son los dones con los que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder servir. Y llegamos finalmente a este módulo 4, como dijimos, el título es Testificar a Cristo, la palabra clave es comisión, y acá se nos va a presentar la misión, la visión y la estrategia que recibimos de parte de Dios para la extensión de su reino en la tierra. En segundo lugar, vamos a estar considerando cómo vamos a fijar nuestra misión, cómo vamos a comprender nuestra misión. Tenemos que entender que todos hemos sido creados con un propósito. En el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 4, que dice que todo lo que ha creado, Dios lo ha creado con un propósito, absolutamente todo. Nadie es producto de la casualidad, nadie es producto de un error, nadie es una equivocación. Todas las personas, todos vivimos porque tenemos un propósito en los planes del Señor. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que Él desea que lo llevemos a cabo. Como segundo punto vamos a decir que Dios tiene una misión, Dios planeó una misión para la vida de cada uno de nosotros. Más aún para los que somos hijos de Dios, los creyentes. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos encarga una misión de antemano y ya tiene preparada de antemano una serie de buenas obras en las cuales nosotros debemos andar cumpliéndola. Cuando nos referimos a estas buenas obras que Dios preparó de antemano, por un lado nos referimos a nuestra misión que hemos recibido en el ministerio como algo específico para cada uno de nosotros. Eso es lo que estuvimos viendo en el módulo 3 cuando estuvimos considerando el ministerio. Ahora en este módulo 4 le vamos a dar a esas mismas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas un enfoque más general del plan de Dios para testificar a Cristo, cómo esa misión específica que nosotros hemos recibido, ese ministerio específico que nosotros hemos recibido, se encuadra en un plan, en un propósito más global, más universal de testificar a Cristo. Tenemos que decir, como tercer punto, que cumplir nuestra misión glorifica a Dios. En la medida en que usted y yo cumplimos la misión que hemos recibido, eso glorifica a Dios.
usted y yo queremos glorificar a Dios, la mejor forma de glorificar a Dios que tenemos es cumpliendo la obra que recibimos. Cuando el Señor Jesús ora en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4, lo resume con estas palabras: yo te he glorificado, Padre, he cumplido la tarea que me has encomendado que haga en la tierra. Y del mismo modo, si nosotros queremos glorificar a nuestro Padre, debemos cumplir esa misión. Cuando nosotros cumplimos nuestra misión, podemos decir que Dios se glorifica al menos de dos maneras distintas. Primero, cuando nosotros hacemos las buenas obras, estas buenas obras traen como resultado que las personas dan gracias a Dios, las personas agradecen a Dios las buenas obras que estamos haciendo y por lo tanto Dios es glorificado por las demás personas. Pero al mismo tiempo, en nuestro acto de obediencia, ¿sí?, hay en sí mismo un acto de gratitud que también es una forma de glorificar a Dios. Como cuarto punto, tenemos que sincerarnos y tenemos que decir que los objetivos que nosotros tenemos en nuestra vida están estrechamente ligados con los valores que realmente escogemos para nuestra vida. Acá no estamos hablando de lo que nosotros declaramos verbalmente que pueda ser importante para nosotros, sino estamos hablando de cuáles son aquellos valores que realmente nos importan, en el sentido que son aquellas cosas por las cuales nosotros invertimos nuestra vida. Podemos estar hablando de valores bíblicos, de valores espirituales, de valores eternos, o bien podemos estar hablando de valores materiales, terrenales, incluso egoístas. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestras fuerzas? ¿En qué dedicamos nuestra vida? Nuestras tareas, nuestros esfuerzos son los que realmente dejan ver cuáles son las verdaderas prioridades de nuestra vida, los verdaderos valores de nuestra vida, los verdaderos objetivos de nuestra vida. Y como quinto punto para fijar nuestra misión, vamos a decir que cumplir nuestra misión tiene que ser nuestra principal tarea, nuestro primer objetivo como creyentes. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos decía que no había nada más importante para él que cumplir el ministerio que ha recibido, esto es, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Cumplir la tarea recibida de parte de Dios debe ser nuestra meta máxima en la vida. Ahora, esta expresión, cumplir nuestra misión es nuestra más alta prioridad, lo podemos poner como una declaración que sin dudas está en la palabra de Dios, que cumplir ese ministerio que hemos recibido de Dios debe tener para nosotros la más alta prioridad, o lo podemos poner como un ciclo entre signos de pregunta, y es una pregunta que nos desafía a todos. ¿Cumplir esa misión es lo más importante para nosotros? ¿Es a lo que realmente le dedicamos lo mejor y las primeras de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, de nuestros intereses? Obviamente esta es una pregunta personal que cada uno tiene que evaluar y responder con sinceridad ante el Señor. Seguimos avanzando en esta lección. Vamos ahora al punto número 2, donde vamos a estar considerando las 4 razones por las que fuimos creados. Primeramente tenemos que decir que hemos sido creados para tener una relación con Dios. Si vemos la creación de la humanidad, la creación del hombre en Génesis capítulo 1, vemos que Dios lo hizo al hombre, a diferencia de los animales o a diferencia de las plantas, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios puso en la humanidad características propias de la persona de Dios. ¿Justamente para qué? Para que pueda haber comunicación, para que pueda haber una relación, un vínculo entre Dios y el hombre.
Luego, en Efesios capítulo 1, vemos también que Dios nos ha creado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, que Dios ya nos había predestinado, que Dios ya nos había elegido para ser adoptados hijos suyos y por lo tanto miembros de su familia. Con lo cual también tenemos esta idea de que Dios quería una relación, un vínculo, una comunicación con cada uno de nosotros. Punto número 2, tenemos que decir que fuimos creados para ser como Cristo. Obviamente tenemos que aclarar que nosotros jamás vamos a poder llegar a ser dioses. Esta idea de que las personas pueden tener una chispa de divinidad o pueden alcanzar un estado de divinidad es algo que roza lo místico y que sobre todo está siendo impulsado actualmente por lo que es la nueva era, pero no es a lo que nos referimos desde el punto de vista bíblico cuando hablamos de ser como Cristo. Cuando hablamos de ser como Cristo, estamos hablando de tener un carácter como el carácter de Cristo. Estamos hablando de que las características que son el fruto del Espíritu Santo, como el amor, la paz, el gozo, y la práctica del amor como estilo de vida nos lleve a ser personas parecidas a como era Cristo. Y esta es también una de las razones por las que fuimos creados. Hemos sido creados para parecernos a Cristo. En tercer lugar, fuimos creados para el ministerio. Vamos a recordar una vez más el versículo en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde nos habla que hemos sido creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y cuarto punto, tenemos que decir que hemos sido creados para vivir eternamente. Por supuesto que a todos los seres humanos nos espera una muerte física, tanto para el creyente como para el incrédulo, para el Hijo de Dios y para el que no es, a todos nos espera una muerte física. Sin embargo, también es cierto que a todos nos espera una vida eterna después de la muerte física. Obviamente acá ya se diferencia, porque los que somos hijos de Dios vamos a tener una eternidad en el cielo, los que no son hijos de Dios van a tener, mejor dicho, una eternidad en el infierno. Entonces nuestra eternidad y la eternidad de todas las personas a nuestro alrededor están en juego. El destino eterno de todas las almas están en juego, porque Dios nos ha creado a todos los seres humanos para tener vida eterna. La podemos disfrutar al lado de Él por toda la eternidad, o bien podemos pasar la eternidad en un lugar completamente equivocado. En cuarto lugar, vamos a estar hablando sobre nuestra misión en la vida. Y para esto, primeramente nos vamos a enfocar en cuál fue la misión de Jesús. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10. También vino a dar vida en abundancia, como él mismo lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y él también vino a manifestar el nombre de Dios a los hombres, como dice el Señor Jesús en su oración del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6. Es decir, Jesús vino efectivamente a rescatar, a restaurar al pecador, a darle vida nueva, a darle vida eterna a través del Evangelio, a través de su obra en la cruz. Vino a anunciar la buena obra del Evangelio y vino a rescatar pecadores que estaban yendo camino al infierno para poder regalarle vida eterna y salvación en el cielo. Ahora bien, los discípulos de Jesús, si queremos ser como Jesús, porque esta es la idea clave del discipulado, transformarnos para ser como Él, obviamente significa que debemos continuar con la misma misión que fue la misión de Jesús. Y de hecho, esto no es simplemente una idea, esta es una orden directa, porque Jesús mismo manda a sus discípulos que continúen con la misión de Él. Esto lo vemos por lo menos 5 veces en la palabra de Dios.
Está repetida en los 4 evangelios y además también lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que esta misma orden de parte de Jesús a sus discípulos de continuar con su misión nos está dando una idea bastante clara de lo importante que es esta tarea para el creyente. Vamos a decir que continuar esta misión de anunciar el Evangelio de salvación, de testificar de Cristo a las personas, es un gran privilegio, pero también tenemos que ser conscientes de que es una gran responsabilidad. Empecemos viendo primero la parte de la responsabilidad. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 18, Dios advierte a Ezequiel y le dice: cuando yo amonesto al impío, si el impío no se arrepiente de sus malas obras, si el impío persiste en su camino pecador, él va a ser condenado, y de hecho va a ser condenado por su propio pecado, por su propia maldad. Pero, dice el Señor, si vos no amonestás al impío de mi parte, yo te voy a hacer responsable a vos por no haber amonestado de mi parte como yo te pedí que lo hicieras. Y esto sigue siendo verdad para el día de hoy. Lamentablemente vivimos en el mundo donde las masas, las mayorías, están yendo camino al infierno. Por duro que sea decirlo, por difícil que sea escucharlo, las mayorías están yendo camino al infierno. Y están yendo camino al infierno por su propio pecado, por su propia maldad. Sin embargo, también es responsabilidad nuestra anunciarles el Evangelio para que tengan la oportunidad de salvarse, de poder ir al cielo. Y esta es una responsabilidad que se nos demanda a nosotros, de anunciarle el Evangelio para que se salven. Igualmente también tenemos que decir que anunciar el Evangelio no es solamente una responsabilidad, sino también que es un privilegio, un muy bello privilegio. Hermanos queridos, acá no hace falta tanto estudio, simplemente nuestra propia experiencia de salvación. Nosotros hemos recibido la gracia salvadora, nosotros estamos experimentando lo que es la salvación. Nosotros sabemos lo que es disfrutar una vida bendecida por la presencia del Señor. La hemos experimentado, la estamos disfrutando. Entonces, ¿qué mejor podemos hacer que invitar a otros y acercar a otras personas a vivir este estado de gracia del que nosotros estamos disfrutando? Qué mejor que contarle a los demás para que los demás también puedan experimentar o vivir esta vida bendecida que nosotros estamos viviendo. Además, también tenemos que decir que hay premios, ¿sí? Hay recompensa. Es un privilegio que podamos ser embajadores de parte de Dios, anunciando la reconciliación de Dios, que Dios ofrece a los hombres y que además tiene premio, tiene galardón. Nosotros podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dios desea que cada persona sea salva. Y podemos colaborar en este deseo de Dios, podemos cumplir en este deseo de Dios a través de nuestro ministerio, a través de nuestra boca, a través de nuestro testimonio, anunciando el Evangelio de salvación hacia los demás. Una tarea que tiene galardón. Se ha dicho y se ha insistido mucho en que no venimos con nada a este mundo y que no vamos a poder llevar nada cuando nos vayamos de este mundo. Y déjenme decirles que eso no es totalmente cierto. Hay 3 cosas que son eternas. Solamente existen 3 cosas que son eternas. Primero Dios, segundo su palabra y en tercer lugar las personas. Todas las personas somos eternas. Y en la medida que nosotros anunciamos el Evangelio, en la medida que nosotros compartimos de Cristo a la persona, en cierto sentido podríamos decir que sí podemos llevarnos algo de este mundo. Cuando en la eternidad, en el cielo, veamos que están con nosotros aquellas personas a las que nosotros le hemos compartido el Evangelio, a los que nosotros le hemos testificado de Cristo. Sin duda que va a ser una bella experiencia y una muy grata recompensa de parte del Señor. En el punto número 5 vamos a estar considerando lo que es el desafío al discipulado. Esto tiene que ver
un poco con el peligro al que está expuesto la iglesia evangélica del tiempo de hoy. Por mucho tiempo, cuando se anunciaba el Evangelio y cuando se desafiaba a la persona al discipulado, se chocaba con el peligro del ateísmo, con el peligro de no creer en Dios. Hoy tenemos otro problema un poco más peligroso, que es el problema del secularismo. Hay un peligro muy inminente en la iglesia evangélica del día de hoy, que es tener un evangelio secular, que de hecho tiene más de secular que de evangelio. Estamos hablando de un evangelio abaratado, estamos hablando de una gracia abaratada que en definitiva termina por no ser ni evangelio ni gracia. Se ha llegado a darle mucho énfasis a lo que es la salvación por gracia, que es lo que podemos tener cuando se enfatiza el estudio de las cartas paulinas, pero se ha perdido mucho de vista el desafío que nosotros tenemos hacia el discipulado en los evangelios, es decir, se ha perdido mucho de vista lo que es la consideración de los frutos o de las demandas que también son propios de la gracia salvadora. Cuando nosotros decimos que la salvación es solamente por gracia y no por obras, estamos diciendo la mitad de la verdad, porque la otra mitad de la verdad es que esa gracia salvadora, que no es por obras, sí trae junto consigo, trae también demandas y trae también fruto que tiene que ver con las obras que se esperan del creyente. Esto es decir, el precio que significa seguir a Jesús y el precio del discipulado que significa seguir a Jesús. Que si estos elementos no están, entonces esa gracia no es gracia en definitiva. Lo que queremos decir es que un verdadero discípulo de Jesús es una persona que no solamente cree en la salvación por gracia, sino que también es una persona que experimenta el arrepentimiento, es una persona que experimenta renuncia a todo aquello que le estorba para seguir a Cristo, renuncia a todo aquello que le dificulta seguir a Cristo, que es un impedimento para seguir a Cristo. Es una persona que experimenta los cambios en su carácter, en la humildad, en su forma de ser y en el terreno ético para ser una persona acorde a la persona de Cristo, un discípulo con forma de Cristo. Un discípulo no es simplemente una persona que va al cielo. Un discípulo es una persona que sigue a Jesús. Y obviamente que al seguir a Jesús en algún momento llega al cielo, pero seguir a Jesús es una idea mucho más grande que solamente entrar al cielo y tiene que ver con obediencia, tiene que ver con responder a los llamados de Jesús y también tiene que ver con responder a las demandas, a las exigencias, a las implicaciones del Evangelio, de la gracia y los mandamientos de Dios. Si somos personas obedientes a Jesús, entonces tiene que haber en nosotros la convicción de anunciar el Evangelio tal como Jesús la tenía. En el día de hoy tenemos una ética, una moral que lamentablemente goza de mala prensa, y esto es cierto en la sociedad en general y hasta a veces puede llegar a ser cierto dentro de la misma iglesia, por esta idea de que simplemente la gracia salva. Esto da como resultado un evangelio que se ha abaratado, una gracia, una salvación que se ha abaratado, que en lugar de justificar al pecador termina justificando al pecado, exactamente lo contrario a lo que hace la verdadera gracia salvadora, que es justificar al pecador sin justificar al pecado. Pero cuando tenemos esta idea secular de la gracia, lo que se hace es justificar al pecador, lo que se hace es justificar al pecado en vez de justificar al pecador. Obviamente afirmamos que la salvación es por gracia. Obviamente afirmamos que la salvación no necesita de obras que la confirmen o la aseguren. Obviamente afirmamos que las personas no hacen méritos ni para ganar ni para retener la salvación a través de buenas obras. Lo que sí afirmamos es que una verdadera gracia salvadora trae consigo demandas, trae consigo implicaciones que impactan en la forma de vivir del discípulo.
Las buenas obras son el resultado o son la evidencia de que la gracia que una persona experimenta es la verdadera gracia salvadora. ¿Por qué? Porque una gracia que no da como resultado buenas obras en la vida de la persona es una gracia que se excluye a sí misma, es decir, no es gracia. Ahora, el sexto punto que vamos a estar considerando es que tiene que haber arrepentimiento antes del discipulado. Hay enseñanzas de Jesús, hay demandas de Jesús que son radicales y que caen en el terreno de lo ético, lo moral, la vida práctica de la persona. Alguien que quiere recibir la oferta de la gracia tiene que estar dispuesto también a vivir en respuesta a estas enseñanzas de Jesús. No se puede pretender recibir la oferta de la gracia que Jesús anuncia y al mismo tiempo desconocer estas demandas o estas enseñanzas que tienen que ver con el estilo de vida que Jesús también demanda. Si uno quisiera recibir la gracia salvadora que Jesús ofrece, pero sin estar dispuesto a vivir como Jesús demanda que vivamos, esto es entrar en conflicto abierto con Jesús, esto es entrar en oposición con Jesús, como lo vemos en varios pasajes de la Biblia, solamente por citar alguno, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30. Por esto, cuando Jesús hace la oferta de la gracia salvadora y la entrada al reino de los cielos, como primer elemento, el primer elemento que se anuncia es el elemento del arrepentimiento. Si una persona quiere recibir la gracia salvadora, tiene que estar dispuesta ya no a seguir viviendo como estaba acostumbrada a vivir, sino que tiene que estar dispuesta a vivir como Jesús enseña que debemos vivir. Y este es el concepto fundamental del arrepentimiento. Ya no va a ser bueno lo que yo diga que sea bueno, ya no va a ser malo lo que yo diga que sea malo, va a ser bueno o malo lo que Dios me enseñe que es bueno o malo. Ya no voy a hacer mi propia medida de la verdad, sino que Dios va a ser la medida de la verdad. Por eso es que la gracia anticipa sus demandas, es por eso que la gracia da a conocer de antemano a quien escuche el mensaje cuál es su exigencia. La gracia pone en aviso a quien recibe la oferta de la salvación que como implicación o como demanda de esa gracia salvadora hay un llamado a vivir como Jesús desea que viva, y si yo quiero aceptar la gracia tengo que aceptar ese compromiso también de vivir según las enseñanzas de Jesús. Cuando hablamos del arrepentimiento como primer elemento para la entrada al reino de los cielos, como vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, estamos hablando de esta palabra que es un término hebreo que significa darse vuelta. Y la idea que tiene es la idea de volverse a Dios. Estamos hablando de un cambio de comportamiento, pero no solamente estamos hablando de un cambio de comportamiento, estamos hablando de una transformación total de la persona. Significa que la persona se deja de creer en su propia justicia y está dispuesta a adaptarse a las enseñanzas de Dios y a vivir como Dios está mandando. En este proceso se tiene que incluir lo que es el pesar y el dolor por la pasada manera de vivir, por la pasada conducta, por el pasado estilo de vida. Es cuando a uno le duele, es cuando a uno le pesa las cosas que ha hecho anteriormente, que uno está en condiciones de entender y comprender que las enseñanzas de Jesús y que el estilo de vida que Dios propone es superior y que es el estilo de vida por el que tenemos que optar.
No hay que confundir este sentido del arrepentimiento con lo que es simplemente un sentido de lástima como el que pudo tener Judas Iscariote luego de traicionar a Jesús, un malestar, una lástima por lo que había hecho, pero sin la convicción de convertir su estilo de vida, su forma de actuar, su forma de pensar a como Dios enseña. Por esto es que nosotros decimos que la gracia anticipa las demandas, le hace saber a la persona que escuche cuál es el precio de la gracia o cuál es la implicancia, la demanda de la gracia, al ponerle en advertencia que alguien que quiera recibir la gracia que Jesús ofrece tiene que estar dispuesto también a vivir como Jesús enseña. En séptimo lugar, vamos a hablar de lo que es la oferta y la demanda del Evangelio. Tenemos que decir que lamentablemente muchas personas han llegado a considerarse cristianas o se piensan cristianas a sí mismos sin haber comprendido realmente lo que significa ser cristiano. Esto tiene que ver lo que estuvimos hablando hace unos momentos sobre un peligro en la iglesia, que es cuando se abarata el evangelio, que es cuando se abarata la gracia salvadora y por lo tanto las personas creen que están recibiendo la gracia salvadora, pero a decir verdad están recibiendo un evangelio abaratado que no los convierte en cristianos. Muchas veces las personas reciben este evangelio o esta gracia que no trae demandas, que no trae implicaciones, que no trae consecuencias para su estilo de vida. Y esto no es ser cristiano, esto no es ser un hijo de Dios, este no es el verdadero evangelio, la verdadera gracia salvadora. Estamos hablando de que hay que tener en claro que no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. No es lo mismo creer en Jesús que seguir a Jesús. Y cuando alguien acepta este evangelio o esta gracia de solamente creer en Jesús, pero sin tener que seguir a Jesús, esa no es la verdadera gracia salvadora, ese no es el verdadero evangelio de salvación, esa no es la verdadera posición de un hijo de Dios. En este punto lo volvemos a decir, ya lo dijimos anteriormente y lo reafirmamos ahora, no cabe ninguna duda que la salvación es por gracia. No cabe ninguna duda que el discípulo, el Hijo de Dios, por sus propias obras no puede ganarse la salvación ni puede retener la salvación en base a sus propias obras. Lo que sí estamos diciendo es que puede haber una comprensión incorrecta de lo que es la gracia salvadora que nos puede hacer creer que somos cristianos cuando en realidad no lo somos. Esta interpretación de la gracia, donde yo recibo la bendición, la salvación de Jesús, pero sin seguir a Jesús, es decir, sin convertirme en discípulo de Jesús, sin vivir en respuesta a las enseñanzas de Jesús, sin convertirme en una persona como es Jesús, sin aceptar la tarea que Jesús me encomienda, esta gracia no es una gracia salvadora. La verdadera gracia salvadora, como ya lo hemos dicho, trae consigo una demanda, y es que la persona tiene que aceptar el yugo, la obligación de someterse a las enseñanzas de Cristo y de someterse a seguir a Cristo. Y esto es algo que la misma gracia nos avisa antes de que la aceptemos, por eso empieza con un llamado al arrepentimiento. Y es por eso que decimos que en este sentido la gracia salvadora es cara. Es cara porque la persona tiene que aceptar vivir para servir a Jesús, vivir para responder en obediencia a las enseñanzas de Jesús. Es una gracia cara porque el hombre tiene que vender todo lo que tiene para poder comprar el terreno donde está el tesoro escondido. Es una gracia cara porque el mercader tiene que cambiar todo lo que tiene por la perla de gran precio. Es una gracia cara porque el discípulo que responde a la llamada a entrar al reino de los cielos está dispuesto a arrancarse el ojo que lo escandaliza.
Jesús no sabe sobre medios discípulos o sobre personas comprometidas a media o sobre seguidores indefinidos. Jesús rechaza esos términos medios. En ese sentido, Jesús es radical y es categórico. O se está con él o no se está con él. O se lo sigue o no se lo sigue. O se le obedece o no se le obedece. O se le ama o no se le ama. Y este es un desafío, sin duda, para cada uno de nosotros. ¿Somos o no somos discípulos? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Respondemos a sus enseñanzas o no respondemos a sus enseñanzas? No hay ningún cuadro medio. Hasta acá, hermano, las consideraciones para esta primera lección de nuestro módulo 4, y esperamos que a lo largo de este módulo podamos estar siendo animados a compartir de Cristo a los demás, y que en esta primera lección podamos estar meditando, considerando nuestra misión en la vida sobre testificar a Jesús, ser discípulos de Jesús y por sobre todas las cosas continuar con la misión que Jesús nos encomendó, comprometernos con esa misión, visión y estrategia que recibimos de parte de Dios para la extensión de su reino en la tierra. Muchísimas gracias, será hasta la próxima.